Nuestro invitado, a diferencia de un servidor, ha tenido la fortuna de no tener que explicarle a su abuela qué demonios es un politólogo. Pero también tiene el mérito de convertirse en uno de los profesores de ciencia política más mediáticos del Reino de España. Reivindica más como hizo Max Weber en el entorno de la Revolución del 19 que como hizo Gramsci desde 1927, el papel de augur científico del politólogo, y confía en el saber empírico como confían los economistas en las predicciones, no sé, del Fondo Monetario. Asegura que los sistemas democráticos están colapsando y que vivimos un panorama político cada vez más impredecible. Pero dice literatura especializada, dice la evidencia con la que contamos, dice los estudios empíricos más recientes y se abren las puertas del Mar Rojo para que pasen los profanos. Colega de profesión, ennoblece nuestro humilde saber con su astuta y prudente mirada en los medios. Pablo Simón, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Carlos. Pablo, en este libro, El Príncipe Moderno, que es el primer libro que sacas, ¿no?, en solitario, dices, se han brindado algunos estoques para el triunfo del príncipe. Y yo me preguntaba, ¿y por qué no para la desestabilización del príncipe? Bueno, son cosas que van de la mano, porque al fin y al cabo el príncipe es un funambulista en un alambre. Ante las circunstancias cambiantes de la fortuna, cualquier instrumento es bienvenido. Y más allá de la maldad que has lanzado a propósito del Fondo Monetario Internacional y otras parecidas, sí es cierto que los estudios empíricos pueden tener una virtud, y es que al apreciar ciertas regularidades uno puede saber a qué atenerse. Y eso yo creo que a la hora de abrir un abanico de posibles escenarios en términos de racionalidad es útil a los políticos. Planteas la ciencia política como la destreza de la esgrima, ¿no? ¿Sirve un politólogo? Bueno, nosotros, tengo la impresión de que sí, que me lo preguntes tú todavía me causa más sorpresa, entendiendo que somos colegas de gremio. Pero yo creo que sí, porque al fin y al cabo nosotros, desde diferentes enfoques, porque yo creo totalmente que el enfoque normativo es tan relevante como el enfoque empírico, y lo digo con total honestidad, creo que sí que tenemos capacidad o podemos dar herramientas analíticas mediante un medio para comprender los fenómenos que hay en curso. Y es verdad que en circunstancias de aceleración de los tiempos, como la que estamos viviendo ahora, pues justamente revisar algunas de las cosas que han ocurrido en el pasado, pero también que están ocurriendo en nuestro entorno, pueden servirnos como brújula. Fíjate, tengo la sensación de que hemos ocupado un espacio en los medios de comunicación como sustituyendo, ¿no?, a los tertulianos sabelotodo, ¿no? Son bastante ignorantes en su mayoría, pero sigo viendo una ausencia de politólogos como acompañantes de los gestores políticos. Pues parte sí y parte no, fíjate, porque yo tengo la impresión de que al final nosotros tenemos muchas ramas y realmente somos como tres subcampos, ¿no? En el campo de las políticas públicas yo creo que nosotros en España tenemos un déficit muy importante. Casi te diría que esto es un síndrome de haber tenido a muchos Machados y a pocos Max Weber. Es decir, muchas veces al tener una formación, casi siempre nuestros políticos de jurista, no se han preocupado por las políticas públicas y ahí ha habido muy poco acompañamiento. Creo que lo estamos empezando a hacer mejor, pero tardamos. En términos normativos, es decir, en términos de creación de conocimiento, nosotros creo que todavía tenemos muchísimo más campo por recorrer. Y es verdad que hay departamentos que han sido muy buenos, pero nosotros hemos sido poco originales. Es decir, hemos tendido muchas veces más a recibir lo que venía de fuera y reproducirlo en nuestras clases que en generar pensamiento crítico autónomo. Y luego desde una perspectiva empírica, que es un poco más la rama en la que me coloco yo, nosotros estamos, claro, colocados como analistas, mirando desde arriba como el VAR en una suerte de partido de fútbol, ¿no? Y yo creo que ahí estamos abriendo un poquito de hueco también. Pero es verdad que luego hay una pulsión en los medios de comunicación que nos arrastra a que parte de ese valor añadido que tenemos como politólogos se termine desdibujando desde los medios, pero también incluso desde los partidos políticos, porque al final, cuando un politólogo entra a ser político, ya deja de ser politólogo. Es decir, sigue siéndolo por formación, pero el tipo de expertise que necesita, el tipo de dilemas a los que se enfrenta, está ligado a la acción. Y la política es una hipótesis que se contrasta con el ejercicio. Y eso es lo que diferencia, ¿no? ¿No nos hace, Pablo, panaderos que cocinan un pan teórico para teóricos del pan? Es decir, que... ¿En qué sentido? En la medida en que sin nuestro saber no se puede traducir, ¿no?, sí, se puede, en prácticas concretas que sepan acompañar, ¿no?, la gestión concreta. Pero fíjate, Juan Carlos, pero no necesariamente, fíjate, te voy a poner un ejemplo bien sencillo.
A partir de la emergencia de Vox, un elemento interesante desde una perspectiva empírica que luego puede informar la acción política es saber de dónde vienen esos votantes. Para saber de dónde vienen esos votantes, nosotros lo podemos contrastar empíricamente y te digo, bueno, pues el 70% vienen del PP, el 15% de Ciudadanos y el 15% restante de abstención y otros, ¿no? Ya estoy dándote una información relevante. Y es más, incluso si miramos por clase social, descubrimos que la mayoría de las veces son rentas medias, medias altas. Y dices, ostras, esto es algo diferente a lo que ocurre a otros partidos de extrema derecha en el resto de Europa que aglutinan clases obreras detrás de sí. Y eso permite desactivar determinados discursos muchas veces interesados, como por ejemplo la idea de que Vox sea algo así como el portavoz de las clases populares o de los enfadados con el establishment, cuando realmente es más cercano en términos electorales al establishment que contrario a él, ¿no? Voy a plantearte dos problemas como metodológicos, ¿no? Supongo que tú compartes conmigo que es imposible explicar el sistema político norteamericano o el marroquí sobre la base de la Constitución de Marruecos o de claro. Estados Unidos. Y eso nos obliga a mirar, ¿no?, en otros saberes que son como mucho más lábiles, ¿no? Y que a mí, por ejemplo, se me antoja demasiado excesivo hablar de ciencia política, ¿no? Porque no creo que realmente nuestro saber, y vinculado a lo segundo, ¿no? Yo las veces que he dedicado un esfuerzo serio en comparar, he llegado a la conclusión de que comparar es imposible. Es decir, que yo hice la tesis sobre el hundimiento de la República Democrática Alemana y estudié todas las teorías de las transiciones que estaban tan en boga en España, y al final llegué a la conclusión de que cada transición tenía su propia lógica y que, por tanto, pretender hacer una teoría de la transición era un camelo. Vale, por las dos cuestiones que planteas que son extremadamente relevantes. La primera, yo creo que la ciencia social no se define por el objeto de estudio, sino que se define más por el método. Es decir, nosotros no aspiramos a la verdad, porque la verdad corresponde a los santos y a los intelectuales, pero nosotros sí aspiramos a la falsabilidad. Es decir, nosotros sí podemos contrastar cosas y saber si hasta cierto punto hay evidencias en un sentido o en otro, y eso sí que aporta cierto valor. Más allá de que luego la capacidad predictiva que tenga sea muy escasa. Nosotros en eso sí somos científicos sociales, predecimos muy bien el pasado, y a partir de eso luego existe la dictadura de la casualidad, que es que muchas veces las cosas, como no han ocurrido antes, ¿qué va a ocurrir ahora en España que hay 5 partidos de ámbito estatal? No lo sé. No ha habido nunca antes, no tengo ni idea de por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Pero por otro lado sí que en términos, por ejemplo, de transitología, ¿no?, que estabas hablando de los límites que tiene el enfoque comparado. Sin lugar a dudas, cada caso es valioso y es único y tiene unos elementos distintivos que están basados en cuestiones que tú no puedes comprender de una manera simplemente general, ¿no? La psicología de los personajes implicados, el legado histórico y la importancia que tiene. Sin embargo, sí que encontramos ciertas regularidades entre las diferentes transiciones. Hay algunas que sí, por ejemplo, el hecho de que cuando no existe una capacidad para hacer fuerzas revolucionarias es más probable que existe una transición pactada desde arriba que desde abajo. El hecho del papel que tienen los militares y ese momento clave en el que deciden si disparar o no a la población, que hace más probable que el ejército se parta o no. Hay elementos que cuando tú los empiezas a poner juntos ves algunas regularidades. ¿Eso significa que con eso puedo anticipar lo que va a ocurrir? No. ¿Eso significa que con esto puedo explicar todas las transiciones? No. Puedo explicar una parte de ellas, ver esos lineamientos y a partir de ahí comprenderlas mejor. Y en esa línea veo también otra gran debilidad de nuestro saber mutuo, y es que buena parte de nuestras afirmaciones se basan en lo que preguntamos a la gente y lo que nos responden. Ah, bueno, claro. De manera que he votado a Vox. Hay una parte que sí. Ya, y soy de clase media alta, ya. Es decir, que hay una parte ahí, ¿no?, como el Dr. House, claro. Todos mienten, y no sé hasta qué punto la ciencia política no tendría que establecer un poco más herramientas para detectar a los mentirosos. Bueno, y tenemos algunos instrumentos que ya van en ese sentido. Nosotros muchas veces también nos fijamos en cuál es el comportamiento de la gente que tiene en otros entornos, no en función de lo que nos dicen en los sondeos, sino de lo que realmente hacen. Luego hay datos agregados, porque yo sí sé lo que ha votado la gente en cada sección censal, y yo sí sé en cada sección censal cuánto porcentaje hay de cada tipo de clase social, etcétera, de acuerdo con datos del INE, es decir, hay maneras de enriquecerlo. Y yo entiendo que al final nosotros tenemos como dos instrumentos. Soft data, que es preguntarle a la gente, y es verdad, la gente miente y hay que corregirlo, porque ahora en recuerdo de voto habría ganado el Partido Socialista en 2016, pero eso no pasó, ¿no? Luego, evidentemente, aquí hay un problema. Pero sí que lo podemos combinar con otros enfoques, y eso sí, entendiendo que tenemos que ser muy amplios y no sacralizar el método.
Yo soy muy contrario a esta idea. Es decir, esto tiene que ir siempre ajustado a los fines que intentamos perseguir, poniéndolo en cautela y diciendo, de momento la evidencia apunta en ese sentido, pero es que mañana, si apunta en otro, tendré que actualizar mis creencias. Tengo un problema con la evidencia, porque creo que la evidencia es miope y tiene anteojeras. Y miramos solamente en una dirección y no en otra. Noto una defensa en tu libro, que creo que es elogiable, de la Europa pues, más brillante y más pacífica, que es la Europa del Estado social. Sin embargo, tengo la sensación de que faltan todos los elementos que pertenecen al lado oscuro, ¿no? Del Estado social y que de alguna manera ahora nos están fallando. Bueno, pues por ejemplo, he hecho aquí una pequeña lista, toda la crítica de las mujeres, ¿no? Al Estado social, que creo que es muy relevante y que si atendemos a análisis como los de Nancy Fraser, tanto el contrato liberal como el contrato keynesiano como el contrato neoliberal, si no se hace sobre las espaldas de las mujeres... Y por eso nace la impugnación de 68, no creo que... Vale. O sea, que, leyendo recientemente textos de Carole Pateman del año 68, ahí estaba diciendo que no es no, ¿no? Y todavía estamos en 2019 y nos encontramos con que eso no está analizado. Es verdad. La explotación a los países del sur, ¿no? Que creo que es un gran ausente del debate politológico, es decir, que tenemos problemas en Europa de analizar nuestro bienestar vinculándolo al malestar del sur, ¿no? Fíjate, por coger los dos temas que apuntas, el tema del género sí que está... Te apunto el tercero, que sería el medio ambiente, ¿no? Vale, sí, tienes razón. Fíjate, ese tercero te compro 100% el hecho de que está ausente en el libro y yo, es verdad, no estoy contemplándolo todo dentro de ese texto, pero es cierto que los efectos que tiene el calentamiento global, y lo va a tener enorme desde una perspectiva geopolítica, de migraciones, de sostenibilidad energética, es enorme, y yo creo que eso tendría que incorporarse. Ahora bien, el tema de género sí que está parcialmente tratado en el libro, más desde la perspectiva, es cierto, del comportamiento político que del otro, pero la segunda cuestión que has planteado me parece muy interesante, la teoría de la dependencia. Es decir, la idea de que Occidente y el Estado social de Occidente consigue un desarrollo en tanto que lo tiene explotando a los países más subdesarrollados del resto del mundo. Y aquí hay algunas objeciones que también se pueden hacer a esa teoría. Por ejemplo, ¿por qué África y no el sudeste asiático? Que también partió de unos niveles de desarrollo parecidos y sin embargo uno despegó y el otro no. Y segundo, de nuevo, y perdón por emplear la evidencia empírica, ¿no? Pero desde los años 90 la tasa de mortalidad infantil, la esperanza de vida, la nutrición no ha hecho más que mejorar en África. Es decir, este siglo ha mejorado muchísimo, está muy lejos todavía de mejorar, pero está mejorando. Esto probablemente lo que nos está indicando más complicada y compleja. De hecho, la globalización en su conjunto es una migración de poder que se está yendo a sitios que antes no lo tenían. China, India, Brasil, Rusia, a costa de, y lo hemos visto en la llamada, empobrecer a nuestros trabajadores en el mundo desarrollado. Y aquí hay un reequilibrio de poder muy complicado de hacer, porque ¿cómo compensamos a esa gente que puede perder su empleo? ¿Y cómo lo hacemos sin un leviatán transnacional? Claro. Fíjate que cuando el capitalismo deja de ser nacional, ¿no? A partir de la crisis del 73, el statu quo responde, ¿no? Y de hecho, el del año 73 es la trilateral, va a aparecer pronto, bueno, los Davos ya se estaban reuniendo, va a aparecer pronto, ¿no? El G7, luego el G8, es decir que esa transnacionalización deja a los trabajadores desarmados, ¿no? Esta gente de Alcoa y demás, ¿a dónde vas a protestar? Vete a protestar a Bruselas, está como muy lejos, Así ¿no? es, yo lo veo muy problemático, sobre todo por lo que toca a la falta de agentes intermedios que vehiculen ese tipo de demandas. Es decir, la crisis de los sindicatos, que es aprovechada por el thatcherismo de manera muy intensiva, y fomentada. Sin duda. Y el proceso de terciarización de nuestras sociedades, es decir, el que los lugares de trabajo tradicionales se estén vaciando hacia formas de contratación atípica, falsos autónomos, sector servicios, dispersos, subcontratas. Claro, eso es un elemento también que desarma a los trabajadores en su capacidad reivindicativa, fractura sus identidades y hace mucho más complicado el articular todo ese tejido. Y hasta que no se articule todo ese tejido de otra manera, que yo creo que terminará emergiendo de una manera o de otra porque la demanda existe, es decir, la gente entiende que está perdiendo poder adquisitivo cada vez más y está en una situación ¿Qué más piensas? complicada. ¿Alguna suerte de nuevo internacionalismo? No lo sé si será una suerte de movimiento social, porque ya estamos viendo algo de esto. Fíjate, el Me Too u otros movimientos antiglobalización, porque siempre hablamos de la globalización desde una perspectiva económica, está generando también repertorios de movilización que se imitan transnacionalmente. Y yo creo que eso se tendrá que articular de algún tipo de manera para que puedan trasladarse esas demandas de manera efectiva a la defensa de los intereses colectivos que cada vez están peor.
estaría bien. Estados Unidos, como hegemón, siempre se ha opuesto a cualquier unión regional que sería un paso previo a esta mirada. O sea, se opuso a la Unión Europea, se ha opuesto a la UNASUR, se opuso a la Unión de los Países Árabes. Es decir, que por eso te decía, cuando en tu libro terminas citando a Carlos Cano, ¿no? Tu último capítulo, cuando vienen los federales, eso es de Carlos Cano, no es de Carlos Cano, sí. ¿no? Entonces yo pensaba que era un capítulo donde ibas a terminar defendiendo a los indios, ¿no? Porque se venían los federales y era contra los indios, y no hablas del Aquí en España los federales son casi los indios, ¿eh? Sí. Porque no hay muchos. Sí, cada vez que han levantado cabeza se les ha machacado. Oye, ¿cómo explicamos como politólogos realidades como la del Partido Popular, con más de 100 casos de corrupción, casi 1000 implicados vinculados al Partido Popular de una manera u otra? Pues fíjate, yo creo que el Partido Popular es un síntoma del enorme deterioro institucional que ha sufrido el proceso democrático en España durante los últimos, diría yo, 20 años. Diría que desde los años 2000 estamos teniendo evidentemente problemas en nuestras instituciones para controlar y vigilar el poder. Yo creo que esto lo hemos visto, ahora ha salido recientemente, ¿no? Lo de las escuchas de Villarejo y los contactos que podía tener con Moncloa, etcétera, etcétera, pero eso al final solo es la punta del iceberg de lo que es algo evidente, que es que poder político, poder económico han tenido unas relaciones muy estrechas en España, y que nuestra crisis, la crisis que tenemos enorme, incluida la del sector financiero, justamente toca con la idea de falta de controles. Es decir, hemos tenido unos políticos que han tenido la capacidad para colocar a los líderes que les convenía al frente de las cajas de ahorros, utilizar ese dinero de manera torticera interesada para financiar sus propios partidos y sus proyectos megalomaníacos que han ido cebando la burbuja inmobiliaria. Ha sido todo un ratón que se ha ido mordiendo la cola, ¿no? Pero Pablo, desde los años 70, que se abren los procesos también de privatización, hay una relación directa entre derecha política y corrupción, prácticamente en toda Europa. Bueno, y no. Con poquitas excepciones. Bueno, pero permíteme, ¿y el felipismo? El final del felipismo, no. Quiero decir que la socialdemocracia es uno de los problemas, ahora entramos en la socialdemocracia, ¿no? Es como cuando ese tipo se queja, ¿no?, ante su casero, de que había muchas ratas en la cocina, y entonces va a verlo, y cuando va por el pasillo ve un pulpo y dice, oiga, y ese pulpo dice, de las humedades hablamos luego, ¿no? Entonces, no, bueno, pero eso no te lo decía para contrastar. Hablamos luego. No, pero que yo te lo digo desde esta perspectiva, porque yo soy agnóstico desde una perspectiva ideológica de cuál es el partido que está al frente, porque al final, haya santos o haya malvados al frente de nuestras instituciones, tienen que resistir a ambos. Y el problema es que nuestras instituciones no han tenido contrafuertes. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Sabes que se acaba de registrar los presupuestos generales del Estado ahora? En la disposición adicional 34 se incluye algo que no ha comentado nadie. Se cambia la ley de contratos públicos y se va a permitir otra vez que las empresas puedan acumular obra pública fraccionando contratos. Y eso se ha colado en el presupuesto otra vez. ¿Y eso qué es? ¿Que este Partido Socialista es más malvado o no? No, es que los incentivos siguen estando ahí, y si no somos vigilantes y levantamos los contrafuertes, me da igual este PP o me da igual quien esté en el poder, porque al final, es verdad, tarde o temprano la capacidad que tiene el sector económico para capturar a nuestros reguladores, en el caso de España, es enorme. Yo tengo la sensación de que la derecha convoca más una manera de enfrentarse al aparato institucional más interesada. Pero porque es una red de intereses. Es Claro. decir, hasta cierto punto esto ha ocurrido así, y el Partido Popular se construye como una mímesis de diferentes notables y élites locales que van agregándose desde una perspectiva institucional. Por eso ahora confrontan un problema enorme también, que es que la corrupción también está detrás de parte de su declive. Es decir, su fractura hoy en dos partidos alternativos, a un lado y a otro, Ciudadanos y Vox, también conecta con los problemas importantes de corrupción que ha tenido. Nos quedan 3 minutos y 3 preguntas. Venga, pues voy a ser súper sintético. Apelo a tu capacidad de síntesis. La primera es, en el colapso de los sistemas democráticos, la emergencia de una conciencia femenina y feminista augura cambios. Yo creo que augura diques interesantes, augura cambio en los consensos, porque ya cada vez estamos más de acuerdo en políticas públicas centrales, 0-3 años, permisos de paternidad, y sobre todo algo fundamental, sabemos que las mujeres votan menos a la extrema derecha que los hombres, entre 4 y 6 puntos, y esto ya me señala algo positivo, y es que las mujeres saben que cuando la extrema derecha entra por la puerta, sus derechos son los que saltan por la ventana. ¿Hay una brecha generacional en España? Sin lugar a dudas, y cada vez va a ser más intensa, porque además tenemos un conflicto claro. Los mayores de 50 años
son el doble que los menores de 35, los menores de 35 optan sobre todo por Podemos, algo menos por Ciudadanos, los otros por los partidos senior. O somos capaces de retejer esto o no habrá futuro, no para los jóvenes, sino para nadie en este país. ¿Tiene vos parecidos con la extrema derecha histórica? Con la extrema derecha histórica algunas cosas sí, sobre todo lo que le aleja de las extremas derechas europeas, es decir, las extremas derechas europeas que son autoritarias, Refería en términos populistas. históricos desde los años 30. Sí, y precisamente los elementos distintivos. Yo diría que los tres distintivos que tiene respecto a otras extremas derechas. Liberal en lo económico, muy liberal en lo económico, es claramente tradicionalista y católica, por lo tanto entronca con el nacionalcatolicismo de la época franquista, y luego el carácter netamente centralista que de nuevo también lo aleja de lo que puede ser la Liga o lo que puede ser Vlaams Belang en Bélgica. ¿Hay solución en Cataluña al margen de que voten los catalanes? Al margen de que voten, ¿hay solución? Yo no creo que haya ninguna solución para el tema territorial, creo que habrá evolución. ¿Votando tampoco? Ninguno, en ninguno de los casos. Habrá una evolución. Yo no creo que este tema territorial se vaya a cerrar en España. Lo que tendremos que buscar es un equilibrio sostenible para que en el mientras tanto podamos continuar caminando. Ay, los mientras tantos. Te quería preguntar, pues ya no tenemos tiempo, terminas el libro soñando con un príncipe moderno al cual le pides que tenga 4 ideas claras y que tenga cierta flexibilidad. El príncipe moderno, la expresión de Maquiavelo, es colectivo y en el tuyo es individual, Pablo. En el apelativo final, sí, es verdad. Me llama la atención que esperes un salvador. No es la tesis del cirujano de hierro, ni mucho menos. No cirujano, pero es una persona. No es un colectivo. Lo planteo en términos de que al final es verdad. Yo creo que el liderazgo muchas veces es un elemento que es distintivo y lo diría casi en términos gramscianos. Al final, como el partido es el que tiene que aglutinar esto, lo que tenemos que buscar es nuevos instrumentos aglutinadores y eso empieza por algo tan sencillo como una idea en una cabeza. Yo al príncipe moderno, como a Segismundo, lo metería en una celda hasta que las masas lo rescaten si lo entienden necesario. Muchas gracias, Pablo. Me hubiera encantado, pero en otra ocasión será. La gente habla siempre de Maquiavelo, de virtud y fortuna, ¿no? Como los dos principios, y siempre se olvida del tercero, que para mí es casi más importante, pero está en el capítulo 26, en el último, que es necesitar, donde él plantea que es verdad que hay estructuras objetivas, que tiene que haber príncipes, actores virtuosos, pero que Ciro nunca hubiera rescatado a los persas si los persas no hubieran sentido la necesidad de ser rescatados, ni Moisés hubiera rescatado a los israelitas de Egipto si no hubieran sentido la necesidad. Por tanto, parece el elemento de conciencia. Juan Carlos, ¿hay o no hay necesidad? Y el elemento, yo creo que es donde tenemos que operar, porque la conciencia se está construyendo en las televisiones y en las redes sociales. Y creo que la comunicación tiene que caer en manos de los politólogos y no de los comunicólogos. Pues. Gracias, Pablo. Juan Carlos. Placer. Hay importantísimos puntos de contacto. Y de hecho, cuando esos 5 esenciales, al verlo de la Fundación, le he quitado muchas ocasiones. También, mientras yo militaba en el Partido Popular, tuve la oportunidad de acudir al acto de presentación de Ciudadanos en Madrid y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona, que será este jueves. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. Pues yo creo que Albert Rivera está todavía menos preparado para gobernar de lo que lo estaba hace unos años, porque Albert Rivera no es ni sombra de lo que fue. Albert Rivera era mucho más auténtico, mucho más claro hace unos años. A día de hoy, Albert Rivera se ha convertido en un político populista. Y una mañana gris, al abrazarnos, sentimos un crujido frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompe